Hay algo que definitivamente no cuadra. En los últimos 90 días, JP Morgan liquidó un bono del Tesoro americano en el XRP Ledger en menos de 5 segundos. Ripple, por su parte, entró al directorio del DTCC, que es la infraestructura que procesa 4.7 trillones en transacciones anuales. Los ETFs de XRP acumularon más de 2.500 millones de activos bajo gestión. Y mientras todo eso ocurría, el precio de XRP cayó 25% en lo que viene del año. Impresionante, ¿no? Eso no tiene sentido en un activo de hype. Tiene todo el sentido en un activo de infraestructura que el mercado todavía no sabe cómo valorar. Pero hoy no vengo a hablar del precio de XRP. Vengo a hablar de algo más grande, de la institución que controla el costo del dinero en América, la Reserva Federal, que por primera vez en 75 años está viviendo una transición de poder sin precedentes. Y de por qué esa transición lo cambia absolutamente todo para los activos de riesgo, para las criptomonedas y en especial para XRP, XLM y Bitcoin. Soy Bernardo Bermúdez y llevo más de 21 años como broker de renta fija en mercados de capitales institucionales. He visto ciclos de tasas, crisis de bonos y reestructuraciones monetarias. Y lo que está pasando hoy en Washington con la Fed es lo más inusual que he visto en toda mi carrera profesional. Así que siéntate, esto va a ser un análisis profundo y al final vas a entender por qué la mayor paradoja de los mercados de capitales en el 2026 podía ser la mayor oportunidad que has visto en toda tu vida. Para entender lo que está pasando, primero tenemos que establecer el escenario. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Su trabajo, en teoría, es simple: mantener la economía estable, controlando el costo del dinero y teniendo el empleo al tope. Lo hacen de dos maneras principales: subiendo o bajando las tasas de interés y, por otro lado, expandiendo o contrayendo su balance, que es básicamente la cantidad de activos financieros que tienen en su poder. Cada decisión que toma afecta silenciosamente cada aspecto de tu vida financiera. Y eso que estamos en Latinoamérica, porque lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mercado financiero. Las tasas de tu tarjeta de crédito están afectadas, tu hipoteca, los rendimientos de tus inversiones, si las empresas se están contratando o despidiendo, la inflación que sientes cuando vas al supermercado. Ahora, ¿por qué todo el mundo está hablando de la Fed en este momento? Sobre todo si es el Banco Central de Estados Unidos, que queda un poquito lejos. Porque acaba de ocurrir algo que no pasaba desde 1948. El presidente Trump nombró a un nuevo presidente de la Reserva Federal, de la Fed, Kevin Warsh. Eso en sí mismo es normal. El presidente nombra al presidente de la Fed, al chair de la Fed, para un periodo de 4 años. Lo que no es normal es que Jerome Powell, el presidente saliente, dijo que no se va. Powell va a quedarse como miembro del Consejo de la Fed, citando lo que él mismo llamó ataques legales sin precedentes. La última vez que esto ocurrió fue porque el presidente Truman se lo pidió personalmente. Esta vez nadie se lo pidió. Powell simplemente decidió quedarse. Lo que eso significa para quienes entendemos cómo funcionan los mercados institucionales es que por primera vez en 3/4 de siglo tenemos dos líderes de la Fed con filosofías diametralmente opuestas operando al mismo tiempo dentro de la misma institución. Y eso, amigos, es una receta para la volatilidad. Antes de seguir, los invito a que se suscriban al canal, me regalen un like y dejen un comentario. Pongan la Fed de Jerome Powell o la Fed de Kevin Warsh. Sigamos. Miren, Warsh ha sido muy explícito sobre lo que quiere hacer. Durante su audiencia en el Senado, presentó lo que yo llamo su plan de 4 puntos. Y voy a analizarlo como lo haría un analista de renta fija, no con optimismo ni pesimismo, sino con los datos sobre la mesa. El primer punto es reducir agresivamente el balance de la Fed. ¿Qué significa esto? Hoy la Fed tiene 6.7 billones de dólares en bonos y mortgage-backed securities que acumuló durante el COVID y la crisis del 2008, la crisis financiera. Kevin Warsh quiere reducir ese número varios billones. ¿Cuál es su lógica?
que un balance más pequeño significa menos distorsión del mercado, menos riesgo inflacionario y potencialmente da espacio para bajar tasas porque los inversores creerían que hay menos probabilidad de una impresión de billetes. Pero aquí es donde mi experiencia de 21 años en renta fija me dice que hay un problema muy serio. Cuando la Fed retira dinero del sistema vendiendo esos activos, hay dos efectos simultáneos que pueden ocurrir al mismo tiempo. El mercado de bonos pierde un comprador muy importante, lo que hace subir las tasas. Y la liquidez general del sistema disminuye, lo que puede hacer caer el mercado de las acciones. Básicamente el riesgo de la contracción del balance es una medicina que puede matar al paciente si no se administra a tiempo o si se administra demasiado rápido. Y los mercados ya están empezando a preciar ese riesgo. Ahora vamos a ver el punto número 2, que es eliminar el dot plot y reducir reuniones a 4 al año. El dot plot es una herramienta que la Fed usa desde 2012. Muestra hacia dónde cada miembro votante espera que vayan las tasas en los próximos años. Cada hedge fund, cada banco hipotecario, cada inversor institucional usa estas proyecciones para estructurar sus productos. Walsh quiere eliminarlo y también quiere reducir las reuniones anuales de 8 a 4 reuniones. Su argumento: una Fed que habla menos y actúa más es más saludable para la economía. Al final hay algo de lógica en eso. Un forward guidance excesivo puede crear dependencia del mercado, pero el problema práctico es enorme. Si los mercados no tienen señales anticipadas sobre las decisiones de la Fed, el impacto de cada decisión se amplifica dramáticamente. En lugar de ajustes graduales que el mercado ya tiene preciado, vamos a ver movimientos abruptos que van a generar volatilidad extrema. Para un broker de renta fija como yo, eso significa un entorno de trading muy diferente al que hemos conocido en los últimos 14 años. Vamos por el punto número 3, que es cambiar cómo se mide la inflación, el CPI americano. La Fed de Powell usaba el Core PCE, que es el índice de precios al consumidor que excluía los alimentos y la energía porque son volátiles. Walsh quiere cambiar a los Trimmed Averages. Eso significa que básicamente elimina los cambios de precio más extremos para obtener una lectura más limpia de la inflación. Voy a ser directo con ustedes. El riesgo de este cambio es que la inflación parezca menor de lo que realmente es, lo cual le daría a la Fed justificación para bajar tasas, incluso cuando la inflación real sigue siendo un problema. Y si el mercado de bonos percibe eso, que la Fed está usando una métrica más suave para justificar bajar tasas prematuramente, la respuesta va a ser exactamente lo contrario a lo que Walsh quiere. Los inversores van a demandar tasas más altas para compensar el riesgo de que la inflación regrese. Ahora el punto número 4, que es la independencia ganada, no garantizada. Este es el punto más inquietante de todos. Jerome Powell siempre trató la independencia de la Fed como algo sagrado, no negociable. No importa lo que dijera el presidente, la Fed hacía lo que los datos indicaban. Kevin Walsh dice que la independencia debe ganarse cumpliendo objetivos. Eso suena razonable en teoría, pero en la práctica abre la puerta a presión política sobre las decisiones de política monetaria. Y en un entorno donde el presidente Trump ha sido muy explícito sobre querer tasas más bajas, esa matriz es muy importante para los mercados. Los inversores ya no están seguros de si las decisiones de la Fed van a ser puramente técnicas o si van a tener un tinte político. La confianza en una institución monetaria tarda décadas en construirse y puede destruirse en meses. Y esa confianza, como vamos a ver en un momento, es la variable más importante de todo este análisis para los mercados cripto. Ahora tenemos que hablar del mercado que controla todo lo demás y que pocos entienden, que es el mercado de los bonos o el mercado de la renta fija. Permítanme explicarles algo que en 21 años de renta fija he intentado explicar a todos los que me preguntan sobre las inversiones. Y a veces ni lo entienden. Cuando el gobierno americano necesita dinero, emite bonos del tesoro. Básicamente le dice al mundo: présteme su dinero hoy y yo te pago un interés fijo más tu capital de vuelta al vencimiento. Históricamente estos bonos se consideran los activos más seguros del mundo porque el gobierno americano, todo el mundo cree que es lo más seguro, nunca ha defaulteado, nunca ha dejado de pagar. Pero aquí está el detalle que mucha gente no entiende.
Los precios de los bonos y sus tasas o sus yields se mueven en direcciones opuestas. Cuando muchos inversores quieren comprar bonos, miran los precios que suben y las tasas bajan. Cuando los inversores venden bonos, los precios caen y las tasas suben. Entonces, cuando ves titulares que dicen que las tasas de los bonos al 5%, lo que eso significa en la práctica es que los inversores están vendiendo deuda americana y demandando mayor compensación por el riesgo de prestarle dinero al gobierno. Hoy en día el 5% es altísimo y eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Estamos a 5.10 para los tesoros de 30 años. El Treasury a 30 años está por encima del 5%, 5-10% la última vez que lo vi. Los niveles más altos desde la crisis del 2007. El Treasury a 10 años sigue elevadísimo, por encima del 4%. Y esto no es solo un fenómeno en América. El Tesoro del Reino Unido con su tasa alcanzó su nivel más alto desde 1998. Y por su parte, los bonos japoneses alcanzaron su nivel histórico más alto. ¿Por qué está ocurriendo estas tres cosas al mismo tiempo? Hay tres fuerzas convergiendo simultáneamente. La fuerza 1 es la inflación que no cede. El CPI, o la inflación de Estados Unidos, el índice de inflación al consumidor, está en 3.8% sobre el año, el nivel más alto desde el 2023. El PPI, que mide la inflación mayorista que las empresas pagan antes de que llegue al consumidor, subió 6% año sobre año, el ritmo más rápido desde el 2022. Eso significa que la inflación que ya ves cuando pagas en el supermercado todavía no refleja todos los costos que están subiendo en la cadena de producción. Hay más inflación en camino y no para. La fuerza número 2 es el petróleo, que está por encima de los $100. Todo esto por el problema en el estrecho de Hormuz. Los conflictos en el Oriente Medio empujaron el precio del petróleo por encima de los $100 el barril. Y el petróleo no es solo la gasolina de tu carro. El petróleo fluye a través de toda la economía. Por ejemplo, el shipping, el transporte de carga, la manufactura, la producción de alimentos. Cuando el petróleo sube, la inflación lo sigue. Siempre. La fuerza número 3 es que el gobierno está inundando al mercado de deuda. Eso es terrible. Los Estados Unidos están corriendo déficits de aproximadamente 2 trillones al año. Están gastando significativamente más de lo que recaudan. Eso significa que el Tesoro tiene que emitir nuevos bonos constantemente para poder financiar esos déficits. Y aquí está el ciclo vicioso que me preocupa profundamente como analista de renta fija. Con tasas más altas, el gobierno termina pagando más intereses sobre su deuda de 39 trillones a hoy. Y eso amplía el déficit. Para financiar el déficit emiten más bonos y luego llevan más oferta de bonos que presiona las tasas hacia arriba. Las tasas están más altas, el gobierno termina pagando más intereses. Ese ciclo no se rompe solo. O la inflación cede sola, o la Fed tiene que intervenir, o eventualmente algo se termina rompiendo. Estamos en el umbral del 5%. ¿Será un techo o será un piso? Históricamente el 5% de tasa en los tesoros a 30 años ha funcionado como un techo. Cada vez que los tesoros se acercan, o la tasa de los tesoros se acercan al 5%, los inversores compraban bonos considerándolos baratos, lo que empujaba las tasas de vuelta hacia abajo. Pero hoy la conversación que estoy escuchando en los mercados institucionales es muy diferente. La pregunta ya no es, ¿va a ceder cuando llegue al 5%? No, la pregunta es, ¿qué pasa si el 5% se convierte en el piso? Si eso ocurre, tenemos 4 consecuencias muy serias y que tenemos que mirar. Primero, está la espiral de deuda del gobierno. Cada punto porcentual adicional en las tasas agrega decenas de billones de dólares anuales en pagos de interés, lo que amplía el déficit, lo que requiere más deuda, lo que sube las tasas. Segundo, la presión sobre las acciones. Cuando el gobierno te paga 5% libre de riesgo, los inversores se preguntan, ¿por qué voy a tomar el riesgo del mercado de acciones por solo un 7%? Esa matemática favorece a los bonos sobre las acciones, especialmente las de tecnología de altos múltiplos. Tercero, el mercado inmobiliario se congela aún más. Las hipotecas están tocando el 7% de nuevo. Kevin Warsh quiere vender los mortgage-backed securities que la Fed acumuló, lo que podría empujar las tasas hipotecarias incluso más arriba.
Los compradores de primera vivienda simplemente no van a poder acceder al mercado. Cuarto, las empresas se desaceleran. Costos de financiamiento más altos significan que las empresas posponen las inversiones, congelan contrataciones y comprimen sus márgenes. Acabo de decir algo que quisiera mencionar. Cuando uno tiene una tasa del 5% sin hacer nada, prefiere ese 5% al 7% que les acabé de nombrar con riesgo. Entonces, ¿qué termina pasando? Se paran las inversiones, se para el negocio, todo el mundo está a la expectativa esperando a ver qué sucede, porque es más rentable sin riesgo invertir al 5% que con riesgo invertir al 7%. Y esto todo se transmite al mercado cripto porque es más riesgoso. Hasta aquí he descrito un panorama macro bastante sombrío. Y si llevas tiempo siguiendo canales de cripto, probablemente ya escuchaste que tasas altas son muy malas para las cripto. Eso es verdad, pero es solo la mitad de la historia. Y la otra mitad es donde tu perspectiva como inversor en XRP y Bitcoin cambia completamente. Déjame explicarte los dos escenarios que veo desde mi experiencia en los mercados de capitales institucionales, porque estos dos escenarios tienen consecuencias diametralmente opuestas para las cripto. Miremos el escenario A, con las tasas altas y la economía aguantando. En este escenario, Walsh sube las tasas o las mantiene altas por más tiempo. Termina habiendo una inflación persistente, el mercado de bonos sigue bajo presión, los mercados de riesgo, acciones de alto crecimiento, las especulativas de tecnología y sí, las cripto sufren porque el capital busca el riesgo cero del 5%, el risk free del 5%. En este escenario, Bitcoin puede caer, XRP puede caer aún más. La pregunta es cuánto y por cuánto tiempo y cuánto de esa caída ya está preciada. Y aquí es donde mi experiencia en renta fija me da una perspectiva diferente a la mayoría en este espacio. Cuando los bonos del tesoro pagan 5%, sí, el dinero especulativo sale de activos de riesgo, pero el dinero institucional, los grandes asset managers, los fondos de pensión y los bancos empiezan a preguntar algo completamente diferente. Empiezan a preguntarse qué activos tienen utilidad real en un entorno de tasas altas y de inflación persistente. Y aquí está la ironía. XRP no es Bitcoin. Bitcoin es un activo especulativo de reserva de valor. XRP es infraestructura de liquidez y la infraestructura de liquidez se vuelve más valiosa y no menos cuando el costo de capital es alto y tener dinero inmovilizado en cuentas corresponsales es más caro. Recuerden una cosa, cada dólar que un banco tiene inmovilizado en una cuenta Nostro y Vostro para facilitar los pagos internacionales tiene un costo de oportunidad. Con tasas al 5% ese costo de oportunidad es enorme. XRP como activo puente en ODL, en Liquidity Under Demand, que se me olvida el nombre, reduce ese capital inmovilizado. Eso se vuelve más valioso, no menos, con las tasas más altas. Claro. En el escenario B, el reseteo monetario trae una narrativa de que los institucionales ya estén preciando. El escenario B es el que más me interesa analizar porque es el que tiene implicaciones históricas más profundas. En este escenario, la combinación de deuda impagable, inflación estructural y pérdida de confianza en las instituciones monetarias tradicionales lleva a lo que algunos economistas ya están llamando abiertamente un reseteo del sistema monetario totalmente a nivel global. No estoy hablando de una conspiración, estoy hablando de algo que ha ocurrido múltiples veces en la historia de los mercados de capitales. Bretton Woods en 1944, el Nixon Shock en 1971, la crisis del sistema monetario europeo en 1992. Los sistemas monetarios cambian, siempre han cambiado. Cuando los inversores globales, los mismos que hoy están vendiendo bonos americanos, pierden confianza en la deuda soberana como activo libre de riesgo, empiezan a buscar alternativas. Y aquí es donde la narrativa institucional de XRP, XLM y Bitcoin se vuelve extremadamente relevante. Hay un dato que quiero que tengan muy presente. En las últimas semanas, Japón, el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro americano, con 1.2 billones de dólares, tiene cada vez menos incentivo para seguir comprando deuda americana, porque sus propias tasas están subiendo al nivel más alto en su historia. Cuando el mayor comprador extranjero de deuda americana se retira del mercado, alguien tiene que llenar ese espacio. Y si no hay compradores suficientes, las tasas suben aún más.
Ese es el ambiente exacto en el que los activos que funcionan fuera del sistema financiero tradicional como Bitcoin y los activos que van a ser la nueva infraestructura del sistema financiero global como XRP empiezan a capturar la atención institucional más sofisticada. Acá les boto una pregunta. ¿Ustedes qué creen que fue a hacer Trump a la China? ¿Será que les está pidiendo que les vuelvan a comprar la deuda? Dejémoslo ahí. Díganme qué opinan acá en los comentarios. Pero hay una tercera capa en este análisis que la mayoría de los canales de cripto están ignorando y que desde mi perspectiva de mercados de capitales es posiblemente la más importante. Trump firmó una orden ejecutiva autorizando la inclusión de crypto firms y fintechs en la master account de la Fed. Le dio la instrucción a la Fed de que empezara a revisar esas cuentas, que no se demorara más. Si no sabes qué es una master account de la Fed, te lo explico en términos simples. Una master account es básicamente una cuenta directa en la Reserva Federal. Los bancos comerciales tienen master accounts. Eso les da acceso directo al sistema de pagos de la Fed, acceso a liquidez de emergencia de la Fed y un nivel de credibilidad regulatoria que separa a las instituciones financieras serias del resto. Hasta ahora las empresas cripto estaban excluidas de eso. Tenían que operar a través de bancos intermediarios, que en muchos casos no querían su negocio o les cobraban márgenes enormes. Esta orden ejecutiva, combinada con el fin del caso de Ripple contra la SEC y la aprobación de los ETFs de XRP, significa que estamos viviendo la mayor transformación regulatoria del ecosistema cripto en la historia de los Estados Unidos. Todo en el mismo año. ¿Y qué significa eso para Ripple específicamente? Ripple ya es miembro del Fixed Income Clearing Corporation del DTCC, vía Ripple Prime. RLUSD ya es colateral aprobado dentro de esa estructura. Con el acceso potencial a master accounts de la Fed, la distancia entre XRP como infraestructura de liquidez y el sistema financiero tradicional se acorta dramáticamente. En términos de renta fija institucional, eso no es especulación. Eso es arquitectura de plomería financiera que se está construyendo en tiempo real. El piloto del 5 de mayo del 2026, que es un bono del Tesoro americano liquidado entre JP Morgan, Mastercard, Mondo Finance y Ripple sobre el XRP Ledger en menos de 5 segundos, no fue un demo. Fue una prueba operativa en producción del sistema que va a reemplazar parte de la infraestructura que hoy usa Swift. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Qué hacemos con todo esto? Voy a ser honesto con ustedes como lo sería con un cliente institucional. Nadie sabe con certeza lo que va a pasar, pero sí podemos pensar en escenarios condicionales. Si la inflación persiste, igual sube las tasas, la presión de corto plazo sobre todos los activos de riesgo, incluyendo cripto, mayor relevancia de XRP como activo de infraestructura de bajo costo operativo. Bitcoin puede sufrir más que XRP porque no tiene utilidad funcional en tasas altas, pero el capital institucional ya está dentro. Los ETF de XRP con 2.5 mil millones en AUMs no van a desaparecer. Si hay un reseteo monetario parcial, podría pasar lo siguiente, que la narrativa de Bitcoin como reserva de valor se activa con más fuerza. XRP como infraestructura del nuevo sistema financiero gana más credibilidad institucional. El timing de entrada importa menos que el hecho de estar posicionado antes de que el mercado lo entienda. Si Wash fracasa en ganar confianza de los mercados, nos va a pasar que las tasas siguen subiendo independientemente de lo que haga la Fed. La Fed termina perdiendo credibilidad y cuando los bancos centrales pierden credibilidad, los activos fuera del sistema ganan valor por definición. Lo que sí puedo decirles con certeza desde toda la experiencia que he tenido en renta fija es que no hubo en la historia moderna un periodo donde los bancos centrales perdieran credibilidad y los activos fuera del sistema tradicional no se beneficiaran. No necesariamente de inmediato, pero siempre eventualmente. Lo que está ocurriendo hoy con Kevin Warsh y con Jerome Powell al mismo tiempo, el mercado de bonos, los déficits fiscales y la pérdida de confianza en las instituciones monetarias está construyendo exactamente ese escenario, lentamente, sin que la mayoría de las personas lo estén viendo. Nosotros sí lo estamos viendo. En el próximo video voy a hacer algo que muy pocos canales de cripto en español han hecho. Voy a tomar los datos on-chain del XRP Ledger con las transacciones del 5 de mayo, los flujos ETF de abril, los movimientos de Ripple Prime en el DTCC y los voy a analizar cómo lo haría un informe de renta fija institucional. Voy a responder las preguntas que todos tienen, pero nadie está respondiendo con datos reales. ¿El precio de XRP refleja hoy lo que XRP realmente vale como infraestructura financiera? ¿O hay una brecha de valoración histórica esperando cerrarse?
Si este análisis te aportó una perspectiva diferente a lo que escuchas habitualmente en el espacio cripto, y si sientes que saliste de aquí entendiendo mejor cómo los mercados de capitales se relacionan con XRP y Bitcoin, eso es exactamente lo que busco con el canal mío, con el canal de Crypto Bernie. Los invito como siempre a suscribirse y activar las notificaciones. No publico todos los días, publico cuando tengo algo realmente importante que vale la pena analizar. Y si quieres continuar esta conversación en tiempo real, encuéntrame en mi Telegram de Crypto Bernie. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Recuerda, nada de lo que digo aquí es asesoría financiera. Soy un analista compartiendo una perspectiva. La tuya es la decisión. Y nos vemos en el próximo análisis. Chao.